Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todas y a todos por asistir. Dar también gracias a la organización por invitarnos y dejar oír nuestra voz en estos temas que hoy en día son muy importantes y están como muy de moda. También Ana por coordinar la mesa y a todas nuestras compañeras de Zurich que están aquí. Gracias por vuestro apoyo. Bueno, voy a presentar a las ponentes, que para mí es un lujo estar con ellas, porque la verdad, algunos las conozco desde el colegio, como Atia Cortés, que es Recognized Researcher en Barcelona Supercomputer. Marta Tolos, que trabaja conmigo y es Head of Data Delivery en Zurich. Luego Irene, que también trabaja en ESADE, donde yo también de vez en cuando doy clases, y es directora académica del Bachelor de Inteligencia Artificial for Business en ESADE Business School. Y luego Adriana Rivas, abogada especialista en Derecho Digital y es presidenta de LEIFCLA y vicepresidenta de NATIC. Corregirme si he dicho algo incorrecto. Bueno, pues antes de empezar nuestra mesa, en el que nuestro tema es el uso de la inteligencia artificial para la creación de productos y servicios, os haré una pequeña introducción de 5 minutos. No sé si podemos tener el PowerPoint. Sí. ¿Me das el controlador? Son... Bueno, gracias. Lo hago sentada. Bueno, hola. Hola, hello a todo el mundo. Bonjour. Si hay alguien más que habla otro idioma, ¿vale? Entonces... La inteligencia artificial ha sido recientemente nombrada por el diccionario Collins la palabra del año. El uso del término se ha cuadriplicado este año, dice su editor. ¿Y qué es lo que se pregunta la gente? La gente se pregunta desde todo, desde qué es la definición de inteligencia artificial, existe, que bueno, esto creo que todos sabemos que sí. ¿Cómo podemos aplicar la inteligencia artificial? ¿Será una hecatombe? ¿Es la apocalipsis? ¿Vamos a perder todos nuestros trabajos? ¿Cómo cambiará el futuro? Bueno, y un sinfín de preguntas. Nosotras, después de debatir, nos hemos querido enfocar desde el punto de vista más humano. Yo, como Head of Experience en Zurich, me dedico a intentar mejorar los productos para el usuario. Entonces, la inteligencia artificial yo creo que está muy bien, pero al final alguien tiene que usarla. Siempre digo, y cuando estaba antes en la farmacéutica en Roche, que hacer volar ratones está bien, pero si nadie lo va a usar y no va a curar a nadie, bueno, vamos a ver cuál es el fin de todo esto. Y antes de preguntar a nuestras ponentes, yo le pregunté a ChatGPT cómo la inteligencia artificial podía mejorar la vida de las personas. Y nos dice que en healthcare, en educación, en transportation, en accessibility, en automation, personal assistant y en el environment impact. Algunos ejemplos, como ya todas debéis saber, se pueden detectar tumores más rápido. FedEx, por ejemplo, ahora gracias a unos algoritmos hace que el delivery sea más rápido. Y esto son unos anuncios en que artistas que trabajan con inteligencia artificial, gracias a la inteligencia artificial, ellos comunican que su trabajo se ha llevado a su next level. Con lo cual, hay de todo por aquí. Pero también le pregunté si podía empeorarla. Porque claro, aquí está el debate. Sí, no. Y me decía, job displacement, bias and discrimination, privacy and security, ethical concerns, dependence and reliability y lack of human interaction. No lo he traducido porque ChatGPT estaba en inglés, entonces, pero bueno, si tenéis algún, yo creo que está clarísimo. Y alguno de los ejemplos, por ejemplo, un data center puede llegar a consumir... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Sorry, cosas del directo, ¿eh? Ya está. Un data center puede llegar a consumir la misma electricidad que 50.000 casas. Ojo, sustainability. El escándalo en el gobierno Dodge. Luego, si le preguntas a algoritmos de inteligencia artificial que te digan mujeres del mundo, aquí no se ve, si veis, hay un poco de bias en cómo son las mujeres, ya lo veis por aquí. Y esto es un libro que es muy interesante porque otro día fui al Cosmo Caixa, este es mi hijo, por cierto, y el libro, que es un libro para niños de 6 años, esto también a mí, teniendo la edad que tengo, me cuesta, porque yo estudiaba historia que ya pasó. Ellos ya están estudiando lo que está pasando ahora. Y se les pone el debate de, ¿podrán sustituirnos las máquinas? ¿Nos podrán sustituir las máquinas? Claro, a niños de 6 años, 7, ya ponerlos en estos debates, yo creo que la educación es clave, pero bueno, vamos a dejar que nuestras ponentes nos expliquen un poco más su punto de vista sobre este tema. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, y es, para vosotras, ¿qué es la inteligencia artificial? Desde vuestro ámbito, ¿qué son las diferentes cosas que se están haciendo a nivel de inteligencia artificial? Y
¿Cuál es vuestro granito de arena para que la AI tenga un impacto positivo en la vida de las personas? No sé quién quiere empezar, pero... Vale, inteligencia artificial, desde un punto de vista así como de la definición, hay varias definiciones que existen, pero sí como más clásico, pues se entiende como una ciencia que intenta combinar diferentes técnicas de ingeniería informática, de ciencia de datos, de lógica, etcétera, para intentar resolver un problema. Para ello necesitamos tener un buen conocimiento del mundo, digamos, del problema que queremos resolver, para poder representarlo luego y traducirlo en un programa. Insisto mucho en esto porque ahí es donde se puede generar la primera fuente de sesgos, que es un tema que preocupa mucho en el uso de la inteligencia artificial. Si no tenemos una buena representación del conocimiento, ya estaremos empezando a introducir diferentes discriminaciones que pueden afectar a diferentes poblaciones, ¿no? A partir de aquí, pues será intentar utilizar diferentes técnicas y diferentes tecnologías, como pueden ser, por ejemplo, sensores, intentar captar nueva información, nuevo conocimiento y pues traducirlo de alguna manera como serían, por ejemplo, normas o reglas para que nuestro algoritmo pues vaya aprendiendo y vaya pudiendo ayudarnos a razonar, a predecir, a clasificar y, en general, a apoyarnos en lo que es la toma de decisiones. Me gusta recalcar la parte de apoyar en la toma de decisiones, ya que sí que es verdad que hay muchas tareas que son un poco más sencillas o banales y se puede confiar en que se automaticen, como se ha hecho siempre con la evolución de la tecnología. Pero sí que es verdad que cada vez la inteligencia artificial está más metida en nuestro día a día y, por tanto, es muy importante estudiar desde un inicio cuál va a ser el uso de ese sistema basado en inteligencia artificial, quién lo va a utilizar y, por tanto, de qué manera puede darnos soporte, puede aumentar nuestras capacidades, pero intentando minimizar estos impactos que comentaba Georgina, como por ejemplo el desplazamiento de trabajo u otros problemas. Entonces, el Barcelona Supercomputing Center obviamente es un centro muy grande con diferentes departamentos y ahí se hacen un montón de aplicaciones diferentes. Yo estoy entre dos departamentos, el de Ciencias de la Vida. Ahí se trabaja mucho, por ejemplo, en la creación o se está intentando crear digital twins de los humanos, ¿no? Para intentar replicar todo lo que es desde el nivel genómico, molecular, etc. Hay una unidad también muy importante que trabaja en procesamiento del lenguaje y ahí se están construyendo dos herramientas muy importantes que son María y Aina para todo lo que es entender y poder traducir y utilizar el lenguaje castellano y catalán. Y luego, en el ámbito en el que estoy yo, desde un programa que se llama BioInfo for Women, estamos abriendo una línea de investigación para estudiar precisamente los sesgos de sexo y género en inteligencia artificial y salud. Perdón. Entonces, estamos intentando estudiar diferentes técnicas, intentando crear programas de awareness, de formación para todo el mundo que tenga que estar haciendo este tipo de investigación. Y luego, en el otro departamento en el que estoy, de Computer Science, pues ahí principalmente lo que hacemos es utilizar técnicas de Deep Learning, por ejemplo, para imagen médica, para clasificación y dar soporte al personal médico. Y desde mi punto de vista, mi contribución, digamos, es la de crear marcos de trabajo que ayuden a hacer el diseño, el desarrollo y luego el uso de la inteligencia artificial de una manera responsable. Entonces, intentar identificar cuáles son los posibles riesgos éticos, legales, sociales, etcétera, identificar herramientas que ya existen hoy en día y que se pueden integrar dentro del ciclo de vida y definir diferentes métricas que ayuden luego a evaluar cuál puede ser ese impacto. Y lo dejo aquí, de momento que me estoy enrollando. Súper interesante. Marta. ¿Qué es la inteligencia artificial? A ver, para mí, yo soy muy básica, es una herramienta, ya está, no hay más. A mí cuando la gente empieza a hablar como si esto fuese Terminator, me parece que nos volvemos un poco, nos ponemos enseguida en plan pánico, ¿no? Para mí es una herramienta que se puede usar bien o se puede usar mal, pero es una herramienta. Entonces, nos podemos ir a la definición original. Y no sé si sabéis que fue John McCarthy, quien acuñó el término de inteligencia artificial, ¿no? Y dijo que era el arte de hacer las máquinas inteligentes. ¿Y qué es inteligente? Pues imitar la inteligencia humana, ¿vale? Nos consideraba inteligentes, que yo a veces lo dudo,
pero nos consideraba inteligentes, ¿vale? Entonces, para mí al final es una herramienta como en los años 80, cuando empezamos con los ordenadores, ¿vale? Los ordenadores iban a robar el trabajo a todo el mundo. No, los ordenadores nos iban a facilitar el trabajo, ¿vale? O en los años 60, no sé si sabéis cuál fue el primer granito de la inteligencia artificial, fue en el año 61, se llamaba Unimate. Era un robot industrial que servía para que General Motors empezara a montar en su cadena de montaje coches de una manera más automática. Yo creo que parece que volvemos a los años 60 y que empezamos a tener otra vez la discusión que seguramente me imagino que había en los años 60, ¿vale? Cuando apareció Unimate y empezó todo el tema de los robots industriales. Un poquito para mí, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? ¿Vale? Y yo llevo como, bueno, no, llevo ya más de 20 años, yo soy bastante mayor, llevo más de 20 años trabajando en temas relacionados con la inteligencia artificial. Entonces os voy a hacer un poco el paso de cómo yo lo he ido viviendo, ¿vale? Yo me centré inicialmente, cuando salí de mis estudios, en temas de reconocimiento del habla, ¿vale? Y mi primer trabajo fue en el 2001 en una empresa que se llama Sony, en Alemania, en un laboratorio de investigación, donde estaba en un departamento que se llamaba Human Machine Interaction, ¿vale? Donde nuestro objetivo era cómo podíamos crear interfaces que mejoraran la interacción entre los humanos y las máquinas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa cómo de alguna manera podemos interactuar de una mejor manera que con el teclado e imputando los datos, ¿vale? En mi caso yo me centraba sobre todo en temas de reconocimiento del habla. ¿Cómo puedo hablar de una manera, o sea, cómo puedo interaccionar hablando en mi ordenador en lugar de tener que estar tecleando, ¿vale? Esto derivó a empezar a estudiar también sentimiento. ¿Cómo puedo detectar en la voz de alguien su sentimiento? ¿Vale? Si está enfadado, si está triste, ¿vale? Y la idea era cómo interaccionamos de una manera más humana. Entonces, para mí la inteligencia artificial era una herramienta para ayudarnos, para hacernos la vida más fácil. Después de esta experiencia en Sony, yo estuve en una empresa, Robert Bosch, en el sector automovilístico, también en Alemania, donde yo estaba en un departamento que hacíamos sistemas inteligentes para ayudar a los conductores a tener una conducción más segura, ¿vale? Entonces, ahí se utilizaba la inteligencia artificial para poder ayudarles a que no tuvieran un accidente, ¿vale? Es decir, no sé si habéis oído hablar de los sensores, bueno, hoy en día es bastante, yo estoy hablando del 2004, cuando yo trabajaba allí, ¿vale? Sensores de radar que detectan si tienes cerca un coche, ultrasonidos que te ayudan a aparcar automáticamente, ¿vale? Todo esto se trabajaba en el 2004, ¿vale? Hoy en día muchos de los coches los tenemos. Visión a través de cámaras para poder detectar las líneas para que no nos salgamos del carril, cosas que a día de hoy os parecerán muy habituales, ¿vale? Pero yo estoy hablando de hace 20 años prácticamente, ¿vale? Entonces, el objetivo era cómo yo ayudo a que un conductor no vaya a tener un accidente, ¿vale? Los siguientes trabajos en los que yo he estado implicada fueron en tema de energía, redes eléctricas y redes de telecomunicaciones. Y los objetivos eran utilizar la inteligencia artificial para mejorar el servicio. Y estoy hablando de redes eléctricas, es un servicio básico, ¿vale? Es decir, cómo evitar los cortes de suministro, cómo crear redundancia, cómo entender, optimizar la red para que realmente no haya caídas en base a entender el consumo que le dan los clientes, ¿vale? En redes de telecomunicaciones también hoy es considerado un servicio básico. Lo mismo, es cómo planifico dónde es el mejor lugar para dar mejor cobertura y no dejar a zonas, porque sean rurales, sin esa cobertura para darle servicio, ¿vale? Telefonía o internet, ¿vale? Actualmente, en Zúrich, estamos utilizando la inteligencia artificial para intentar automatizar tareas tediosas manuales. Es decir, a veces hay personas que tienen que estar introduciendo datos, haciendo trabajos muy manuales, como en su día en la fábrica de General Motors con un Unimate, pues utilizamos el procesamiento del lenguaje natural, pues técnicas como pueden ser los LLMs para intentar facilitar encontrar las informaciones y no tener que estar
tener muchas personas mirando documentos, buscando PDFs, y utilizamos pues, tecnologías como vamos a automáticamente detectar los textos, vamos a encontrar la información relevante, etc. Entonces, yo cuando oigo todo el tema de la inteligencia artificial y empiezo a oír las historias de Terminator, digo, pues no sé, yo llevo 20 años y yo he visto completamente lo contrario. Sobre mi granito de arena. Mi granito de arena, yo, aparte de mi trabajo profesional a nivel de empresa, yo hago docencia. Estoy de profesora en la Politécnica de Cataluña y también en una escuela de negocios donde enseño ciencia de datos, ¿vale? En la UPC enseño procesamiento de audio, reconocimiento del habla, etc. Entonces, para mí, mi granito es explicar cómo se usa la inteligencia artificial, porque ahora hemos pasado desde hace 2 años, 3 años, a la democratización de la inteligencia artificial, que todo el mundo pueda utilizarla ellos mismos, ¿no? Y yo cuento que es un paso muy bueno, pero también podemos acabar haciendo cosas mal. Lo que decías de yo lo uso, pongo los datos que me parecen y pasa lo que pasó con Tai, que fue un primer chatbot de Microsoft que desde un punto de vista técnico estaba muy bien hecho, muy bien entrenado, pero los datos que le dieron eran datos de las redes sociales. Pues ¿qué hizo Tai? Aprender a ser perfectamente una persona que usa las redes sociales, racista, misógino, de todo, bueno, vete a las redes sociales que lo vas a encontrar, ¿no? Pues es enseñar qué tienes que tener en cuenta. Y eso en Zurich también lo estamos teniendo muy en cuenta, es cómo yo voy a enseñar a utilizar esa AI para que la gente sepa qué pasos tiene que seguir y que no le pasen estas cosas, ¿vale? Y le pasó a Microsoft 2006, creo que fue, o sea, no... 2016, perdón, 2016, que no hace tanto, perdona ya, 2016 no le pasó hace tanto, y le pasó a Microsoft, ¿vale? Que nos puede pasar a cualquier persona que la utilicemos sin saber qué estamos haciendo. O, lo que hablaremos seguramente más tarde, matar moscas a cañonazos. Estoy harta de que me vengan con que vamos a usar un LLM para una cosa que un algoritmo básico me lo soluciona. Ya sé que los LLMs son muy bonitos y que todo el mundo quiere usar LLMs, pero por favor, que estamos teniendo no sé cuántos servidores en cloud generando CO2 para clasificar unos documentos que yo te pongo un super vector machine y me lo hace en un minuto, ¿vale? Entonces, yo creo que esa es la parte. Mi granito sería cómo usamos la AI para que la usemos bien. Bueno, yo quería empezar por agradecer la invitación. Es mi primera vez en este evento y hasta ahora está siendo súper interesante. También es un lujazo estar aquí. Sobre qué es para mí la inteligencia artificial, bueno, yo no sé si tengo como una definición personal, ¿no? Y en ese sentido me apoyo bastante en lo que han dicho Atia y Marta previamente. Yo sí añadiría, sobre todo sobre lo que ha dicho Marta, ¿no? Sobre esta idea de que la inteligencia artificial debemos entenderla como una herramienta. Yo diría, bueno, es una herramienta y también es una oportunidad, creo. Y como todas las oportunidades, pues es una oportunidad que podemos aprovechar o dejar pasar. ¿Qué querría decir aprovechar esa oportunidad? Pues creo que querría decir pensar en la inteligencia artificial como una herramienta que fomenta o que promueve la autonomía de las personas, entendida como una herramienta que nos ayuda a acceder a más información, a información más relevante, que nos ayuda a hacernos una idea de cuál es el impacto de la toma de decisiones, ¿no? De un poco cuál es el espacio decisorio en base a la información que tenemos y también que nos empodera a la hora de tomar la decisión. En la medida en la que la inteligencia artificial sea una herramienta que promueva eso, creo que habremos aprovechado la oportunidad. Y en caso de que no sea así, creo que la habremos perdido. Me voy a centrar más, creo, en la parte del granito de arena, ¿no? Que me parece igual más propositivo. Ya lo ha dicho Georgina, yo soy profesora en ESADE y desde hace unos meses también dirijo el nuevo grado en Inteligencia Artificial para los Negocios. Este es un grado que se ofrece a chicos y a chicas de 17 años y que pretende ser una formación, digamos, básica, fundamental, ¿no? de acceso al conocimiento, de creación como de un marco mental. Y en esta línea estoy muy de acuerdo con Marta en que posiblemente el mayor granito de arena que yo puedo poner, ¿no? O que tratamos de aportar desde SADE es precisamente el cómo una persona accede al mundo de la inteligencia artificial. Porque el cómo tú accedes por primera vez a algo tiene un impacto muy importante en cómo después lo desarrollas o lo usas.
Entonces, en ese sentido hay como 3 cosas que me gustaría destacar, ¿no? Lo primero está vinculado a una cosa que ha dicho antes Liliana, que hablaba de cambiar un poco el marco, de dejar de pensar en combatir la brecha digital para hablar de la inclusión digital. Pues yo creo que en la IA debemos plantearnos un itinerario similar. No tanto hablar de cómo combatimos los potenciales riesgos de la IA, sino cómo desarrollamos una IA que sea responsable. Antes de ayer, el miércoles, estábamos en una presentación de proyectos en uno de los programas Executive, donde yo dirijo una asignatura de aprendizaje automático sostenible, y una de las cosas que nosotros enfatizábamos a los alumnos es: cuando hagas la presentación de tu proyecto, yo no quiero ver la típica slide de fairness, o no quiero ver la típica slide de transparencia, o la típica slide de sostenibilidad. Lo que quiero es que tú me cuentes cómo todos estos elementos han sido una a priori y no una a posteriori. Es decir, cómo son un punto de partida y no un punto de llegada en el diseño de la tecnología. Sobre esto también, Raquel ha hablado de la necesidad de incorporar visiones diferentes, ¿no?, al diseño, y de cómo hay personas que por su situación personal, cultural, no tienen acceso a poder estar en un lugar donde pueden tomar ese tipo de decisiones. El tipo de alumno que nosotros tenemos en STADE es un alumno que accede a su educación desde el privilegio. Y yo creo que es importante que entienda que ese privilegio también es una responsabilidad. De inculcar esta visión mucho más transversal y de tener en cuenta que la tecnología no solamente se desarrolla para ti, para tu equipo y para tu empresa, sino que una tecnología como la IA tiene un impacto muchísimo más global. Y en ese sentido, el otro día revisaba una intervención de Judith Butler en el CCCB, en el que hablaba de: para construir el futuro tenemos que desmontar la individualidad. Pues yo creo que esta idea es muy importante. El cómo se piensa la IA no es desde lo individual, sino desde lo colectivo. Y en ese camino, cómo aseguramos que lo pensamos de forma diversa, incluyendo a personas diversas en su diseño. Y ya, me he pasado el tiempo. Belén. Pues muchas gracias, Georgina, por la organización, por la invitación a Zúrich y a la organización en general por la oportunidad de compartir con vosotras esta mesa y estas reflexiones. Yo soy abogada especialista en Derecho Digital desde hace más de 20 años, o sea, os llevo unos cuantos, algunas de aquí, solo por edad. Y desde entonces yo hice el primer máster de ESADE, por ejemplo, en Derecho Digital, y me he dedicado a ello, aparte de ser mercantilista y trabajar en contratación internacional, etc. Me he dedicado a tecnología pues desde ese año 2001, imaginaros, más de 20 años, casi 25. Desde entonces todo empezaba, ¿no?, con e-commerce, después vinieron las redes sociales, hace unos cuantos años ha venido la IA. Nosotros a nivel de juristas no hace tanto tiempo como los tecnólogos que la trabajamos, pero en mi caso sí hace muchos años, porque, y este es mi granito de arena, yo aquí ayudo a las empresas a las que asesoro, tanto en el sector privado como en el público, a cumplir la ley y a tener menos riesgos o a mitigar sus riesgos regulatorios. Y, por tanto, ¿qué es lo que nos tiene ocupados estos últimos años? Revisar cada una de las diferentes versiones de la normativa que viene ahora, que es la AI Regulation, y ver si el negocio del cliente se va adaptando. También hay que advertir a algunos negocios, a algunos clientes, que igual no lo van a poder utilizar en Europa, ¿no? Y eso lo dejo para después, si queréis. Pero es importante dar este soporte, o esto es lo que nos piden. Esto a nivel de actividad como jurista. Soy también profesora del máster de Derecho Digital de la Universidad de Barcelona, de la IL3, y hace muchos años que damos Derecho Digital, hace creo que 12 años de este máster, y en los últimos años también con mucho énfasis en IA, y estamos iniciando también un máster de Derecho de la IA, que probablemente vea la luz el año que viene, porque hay mucha demanda en este sentido. ¿Cuál es mi visión? No querría dar una visión apocalíptica, ni mucho menos. Mi visión es que nos encanta, lógicamente,
que la utilizamos como todos, pero que no se trata de una tecnología más. Ahí voy a hacer un poco de polémica con la compañera. No es una capa de tecnología añadida, es la tecnología que permite una disrupción total de los medios de producción y de la sociedad en general. Tanto tenemos muchas oportunidades evidentes, estoy totalmente de acuerdo contigo, con vosotras, con las definiciones que habéis puesto sobre la mesa, pero esas oportunidades conllevan riesgos. Y en este caso, como ya llevamos desde hace unos años o unas décadas, la ley viene ahora, pero llevamos unos años o décadas tomando decisiones en función de IAs, en función de algoritmos, delegando a los algoritmos la toma de decisiones en cuestiones que son muy críticas y en cuestiones que afectan a los derechos fundamentales, desde ese punto de vista, o ponemos una capa regulatoria, obvio, es bien negociado, ¿no? Una capa ética y una capa de gobernanza, que esta tercera también es muy importante. La ética es evidente, ¿no? La IA para el bien común, para la beneficencia y no maleficencia, para la igualdad, para la discriminación. Abro un paréntesis. Nosotros en la organización internacional que presido, antes de tener la norma europea, quisimos hacer un ejercicio de hacer un marco, una propuesta de marco global regulatorio de IA. La hicimos entre casi 40 profesionales de 17 países diferentes. Aparte de ser un ejercicio apasionante, como os podéis imaginar, nos dimos cuenta de que la ética no es universal. La ética está ligada al territorio y a la cultura. Lo que aquí nos parece ético porque forma parte de nuestros valores, como la igualdad, la no discriminación, etcétera, en otros territorios sabéis que no es así. Con lo cual, tuvimos que hacer un acuerdo muy de minimis en algunos aspectos o en algunos de los artículos que propusimos. Está online, si queréis recuperarlo, se llama Responsible AI y es de ITech Law, International Technology Law Association. Eso respecto de la ética, que es muy evidente, y para nosotros que en Europa tenemos unos valores y tenemos una norma que vendrá, que por estos valores y principios democráticos prohíbe ya unas finalidades y unas utilizaciones de la IA. Después, si queréis, abundamos en esto. En otros territorios no es el enfoque, como sabéis. Pero volviendo a las oportunidades y a los retos, yo diría que como esta tecnología no es un e-commerce, no es redes sociales, hablo de las diferentes olas que nos han ido viniendo, es algo muy diferente que permea a todos los sectores, que afecta a todos los sectores, afecta, como digo, a los medios de producción, al trabajo. Sacabas en tus slides esa gente que se les había llevado la IA el trabajo. Por supuesto que hay mucha gente que se les va a llevar la IA al trabajo. Por ejemplo, el mío, de muchos abogados, de muchas de vosotras también, porque antes, y esto es muy curioso, creo que lo comentamos cuando preparamos la sesión, veníamos pensando que la IA primero iba a sustituir, ¿no? Los robots con patas y con ruedas iban a sustituir los trabajos blue collar, los trabajos más manuales, de menor valor añadido, más repetitivos, etcétera, etcétera. Ahora vemos que con mayor celeridad va a sustituir los trabajos de la economía del conocimiento, que son todos los nuestros de aquí, ¿no? Por ejemplo, en nuestro sector, nosotros en los despachos trabajamos, como sabéis, con juniors, ¿no? En todas las organizaciones, ¿no? Estos juniors hacen el trabajo pues, más básico de investigar, de analizar documentos, etcétera, etcétera. Esto, iba a decir, lo va a hacer. Esto ya lo hace la IA con mucha más precisión. Entonces, mi definición de la IA podía ir, ¿no? Os podía contar la del reglamento, pero esa me da igual porque está online. Para mí es una manera de eficientar procesos y de aprovechar la oportunidad de eficientar esos procesos. Pero en esas eficiencias, lógicamente, hay unos perjudicados, que son las personas que se dedicaban a realizar esos procesos con anterioridad, y más en los años que vendrán. Entonces, tenemos también que pensar o que repensar qué hacemos con esas personas. Por ejemplo, qué hacemos con los juniors. No ya tanto para que tengan trabajo, ¿no? Pero para que aprendan, que la manera de que aprenden los juniors es empezando con estas tareas que son de menor valor añadido.
Después, si sustituimos algunas capas de los sectores productivos, de alguna manera tendremos que sostenerlos para tener paz social. Aquí viene también la discusión de si la IA tiene que tributar, tiene que cotizar a la seguridad social. ¿A partir de qué grado de sustitución de los trabajadores tiene que tributar? Ya sabéis que Bill Gates tiene esta propuesta de que los robots, por supuesto, tienen que tributar, puesto que producen y, sobre todo, puesto que sustituirán, ¿no?, el trabajo de los seres humanos. Aquí hay todo un debate que tenemos que abrir, porque, y acabo con esto si os parece, no me parece que estemos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. La siguiente pregunta que tengo para vosotras, bueno, nos ha quedado claro un poco que sí, hay un impacto positivo, sí que hay riesgos, que luego los veremos también en la siguiente pregunta, pero entonces, ¿cuál es el impacto en nuestro ecosistema? Porque hemos visto que un data center consume la electricidad de 50 casas. Entonces, hablamos de la materialidad de la AI. ¿Cómo podemos, sí pero no? ¿Qué es lo que está pasando? No sé si Irene quieres empezar y comentarnos. Sí, o sea, yo creo que es importante hacer una diferenciación cuando hablamos de la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar a combatir problemas, por ejemplo, como el cambio climático, ¿no? La IA puede ser una tecnología que nos ayuda a combatir el cambio climático, pero no es una tecnología ecológica en sí misma. Y es importante poner esto encima de la mesa. ¿Por qué? Porque nos da la sensación, si no, o sea, hay una cierta como ofuscación de la materialidad de la IA. De materialidad hablando de su infraestructura, o sea, de lo físico, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la nube, claro, la nube es un concepto que está muy bien elegido, porque nube suena como a delicado, así como sublime. ¿No os acordáis? Había unos anuncios de Ausonia hace años, ¿en qué piensan las nubes? ¿No? Es como así como esotérico. Y entonces parece que como que es inofensivo, cuando en la realidad la nube es física, o sea, tiene una implantación en un contexto real, ¿no? Yo tengo un compañero de despacho que es ingeniero y entonces cuando pensamos en la estructura, o sea, en el grado, en las asignaturas, él siempre me dice, Irene, no te puedes olvidar del hierro, como de la parte del hardware. Bueno, pues existe una parte muy fuerte en la cadena de suministros, en el ciclo de desarrollo de un proyecto de IA, que es el hierro. Y eso tiene un impacto importante en sus ecosistemas. Georgina ya lo ha dicho antes, ¿no? Cuánta agua, ¿no?, se utilizaba, el impacto del uso de ChatGPT o de determinados servicios o elementos en concreto, ¿no? Yo os traigo dos ejemplos. Uno, el otro día salió un artículo que hablaba que cada query a ChatGPT evapora 1 litro de agua. Cada query, yo no sé, yo hoy he hecho unas cuantas ya, o sea, no sé vosotras. Esa una pata. Y la segunda, ¿dónde nosotros, o sea, digamos que en dónde nos estamos apalancando o cuáles son los ecosistemas que perciben más el impacto de lo físico, ¿no? Cuando las agencias, por ejemplo, estatales deciden colocar sus centros de datos, no los colocan en el centro de Barcelona. Seguramente los colocan en países donde es más barato colocarlos, países donde ya tienen un problema de acceso a recursos como el agua, por ejemplo, ¿no? Uno de los mayores centros de datos de la Agencia Estatal de Seguridad estadounidense, el NSA, lo colocaron en mitad de un desierto de Utah, que era un lugar donde ya había muchísima problemática para el acceso al agua, o sea que la comunidad local ya tenía un problema de recursos mínimos. Ese centro utiliza 6,4 millones de litros de agua al día. Una piscina olímpica tiene entre 2 y 3 millones de litros. Eso quiere decir que este centro vacía entre 3 y 4 piscinas olímpicas al día. Al día. O sea, y luego se suma, ¿no? Entonces, sobre esto, yo creo que la reflexión es un poco alineada con, no sé si conocéis a Marta Peirano, que es una periodista que habla mucho de la necesidad de poner encima de la mesa, ¿no?, el impacto de la tecnología. Marta Peirano habla del cambio climático como un enemigo que no tiene cara. Dice, el cambio climático no tiene sujeto, no tiene verbo, no tiene predicado. Es genérico, no es concreto y por lo tanto no somos capaces de entenderlo. No hay un villano y tampoco hay un héroe y por eso nos cuesta solucionarlo. Cuando hablamos de los retos de la IA,
nos pasa un poco lo mismo, que es genérico. Entonces, en la medida en la que no lo materialicemos y no pongamos encima de la mesa aquello que sí podemos entender, será muy difícil que seamos capaces de diseñar soluciones para los problemas que plantea. Totalmente de acuerdo contigo. No sé si puedo aportar mucho en esta fase, pero está claro que si la IA supone retos importantes, el reto principal que tenemos y más urgente es el del cambio climático y la sostenibilidad del sistema en su conjunto. Me gusta que hablas de este concepto de la materialidad que yo no conocía, porque esto conecta muy bien con una parte de la estrategia española de inteligencia artificial, la ENIA, que sí que habla, además a diferencia de otras estrategias de otros países europeos, sí que habla de los llamados algoritmos verdes para conectar. O sea, primero, que lo importante es que el algoritmo se pueda aplicar en todos los pasos de la cadena de valor, pero sobre todo que aporte algo en el sentido de que sea un algoritmo que eficiente los procesos y que tenga en cuenta los condicionantes de sostenibilidad. Estoy de acuerdo que se habla muy poco y que hay que ponerlo más sobre la mesa. No sé cómo podríamos hacerlo más tangible. Lo que tú decías es que, claro, hablando de nubes, todo muy etéreo, es muy abstracto, está muy bien conseguido el concepto. ¿Cómo materializamos realmente eso de que gastamos tantas piscinas olímpicas utilizando la GenAI o los LLMs? No sé cómo podríamos hacerlo más visible al gran público, ¿no? Porque la verdad es que la gente piensa que el software no gasta, que es fabuloso, no he imprimido nada, qué bueno que soy. Yo creo que eso es parte quizás del tema docente, ¿no? O sea, yo soy ingeniera, yo tengo clarísimo cómo son data centers. He estado en muchos, ¿sabes? O sea, lo tengo clarísimo. Entonces, yo creo que es docencia, es explicar lo que implica. Y por ahí no me canso, que es lo que decía antes, de decir, no matemos moscas a cañonazos. Pero es que yo creo que lo que comentabas del no hay un villano y tal, sí que el villano está claro, somos nosotros, cada uno de nosotros somos los villanos. O sea, es que me parece, ay, no hay un villano, perdonad todos. ¿Quién tiene coche? Villano. ¿Quién tiene...? O sea, es que somos todos los villanos. No queremos renunciar a cosas que usamos en nuestro día a día. O sea, los villanos somos nosotros. Entonces yo creo que es como, vale, no queremos renunciar a ciertas cosas, ¿cómo conseguimos básicamente racionalizar el uso que hacemos? ¿Vale? El uso que hacemos de cosas que son contaminantes, pues como los coches, pasarle un de esto al ChatGPT, lo mismo. Entonces yo creo que es un poco explicar realmente qué es la AI, qué hay detrás, qué es lo que se genera, dar estadísticas sobre este consumo que hay. A mí me ha hecho gracia que lo comentaras con lo de las piscinas, porque yo siempre los datos que veo es más con el CO2 que emite, no tanto con el tema del agua, pero al final es una derivada. Y yo creo que es ser consciente como con otras tecnologías. Es que a veces parece, yo es que cuando lo comentabas tú antes de la inteligencia artificial, esto va a cambiarnos, yo llevo oyendo eso desde los 90, ¿sabes? Entonces, quizás cuando llevas tanto tiempo que esto va a hacer el gran cambio, digo, bueno, a ver, llevamos mucho tiempo y yo para mí mi visión es que ha ido muy lento, ¿vale? O sea, que yo en el 2000 yo ya quería hablar con las máquinas, entender los sentimientos, que el coche fuese solo y está tardando mucho, para mí está tardando mucho, visión ingenieril, visión, ¿vale? Desde el punto de vista tecnológica. Pero yo creo que es como tecnologías como la fisión nuclear, ¿vale? Que es muy polémica. Yo he estudiado ingeniería en energía y bueno, y es el uso racional que hagas de esa, ¿vale? Es el uso que hagas, igual que en ética de ingenieros. Nos ponen siempre el Proyecto Manhattan como ejemplo, ¿vale? Típica película que te ponen cuando haces ética para ingenieros. Entonces es el uso que nosotros los villanos, porque somos los que estamos contaminando el planeta, ¿vale? Hagamos y cuándo sepamos cuándo la debemos usar y cuándo debemos ir a otras técnicas, ¿vale? Porque dentro de la AI están los LLMs que consumen mucho y hay otros temas más tradicionales que pueden solventar el mismo problema y que no necesitan tantos recursos. Pues es cómo enseñamos a que lo simple es lo más bello, no nos vayamos a lo más complicado y lo que más contamina. Un informe que hablaba también de la responsabilidad que teníamos los científicos de saber comunicar. O sea, nosotros como científicos, como investigadores, como ingenieras,
tenemos este conocimiento, ¿no? Y somos un poco más conscientes de cuál es el impacto, pero sí que es verdad que hay que encontrar la manera de hacerlo llegar a la audiencia general. Por ejemplo, cuando salió la regulación de protección de datos, hubo mucha información en los medios de comunicación, en todas las páginas web que accedías. Además, había un montón de información que no quiere decir que la gente la estuviera entendiendo o leyendo o demás, pero se hizo ese ejercicio, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que hay que hacer un ejercicio similar, pero de manera responsable, sin crear este overhype que decías al principio, ¿no? De que ya está aquí Terminator, cada vez que hay una noticia de un avance de inteligencia artificial, te ponen una foto de un robot con los ojos rojos y van a venir a matarnos y a robarnos el trabajo y demás. Entonces hay que hacerlo de una manera un poco más responsable, más real y comunicar a la sociedad cuáles son las capacidades reales, cuáles son las limitaciones, cuál es el impacto que tiene en nuestro día a día. Y pues no lo sé, una idea quizás sería pues para cada consulta de ChatGPT que haces, pues que te vaya diciendo ahí. Pero de la misma manera que cada vez que buscas en Google, por la vez número 500, el número de teléfono del restaurante al que vas cada semana, yo qué sé, ¿sabes? Todo al final va sumando. Luego además estaba pensando en otro tema, porque se habla mucho de, ¿no? Pues el impacto que tiene el recoger estas cantidades masivas de datos, almacenarlas, procesarlas, etcétera. Pero también hay que pensar en otros elementos que necesitamos para crear esta infraestructura. Por ejemplo, antes que hablabas de temas de coches eléctricos, autónomos, lo que sea, nosotros ahora estamos en un proyecto justamente que también va de crear un marco de trabajo responsable para lo que son los coches autónomos en Europa. Y estábamos comentando algunos de los retos técnicos que hay, o de regulación, incluso está todo un poco ligado, que ya no es solo el hecho de recoger datos, es que necesitas meter una infraestructura en las ciudades para ser capaces de recoger toda la información que necesitas para la toma de decisión. Y entonces, por una parte, el impacto que eso tiene, ¿no? de obras, de sensores, de cámaras que estarán pues, grabándonos de alguna manera, aunque luego haya ejercicios de anonimización o lo que sea, pero hay esa capa de vigilancia. ¿Y quién lo va a pagar, ¿no? Por una parte, ¿quién se va a asegurar de que se haga de una manera estándar para que ya dentro de un mismo país pues se haya... Pero luego si te vas a nivel europeo, si quieres que estos coches se puedan comercializar y se puedan mover a nivel europeo, por ejemplo, pues que sean unas señales de tráfico, unas líneas pintadas, un todo que sea de manera estandarizada para que sea todo interoperable y que entonces pueda funcionar realmente y nos salgamos de este mundo de la simulación, de la investigación y de las promesas de lo que va a llegar, ¿no? Entonces, para cada caso de uso, para cada sector se pueden encontrar ejemplos como este de lo que implica también poner realmente en práctica la inteligencia artificial al acceso de todos. Bueno, nos ha quedado claro que hay que tener cuidado porque el ecosistema está afectado. Entonces, ahora vamos con la pregunta polémica para acabar. ¿Regular es limitar? ¿Hay que educar? Va a salir el Code of Conduct, acaba de salir el Blueprint de AI en Estados Unidos y desde un punto de vista ético, ¿qué es correcto y qué no? Y hasta dónde damos vía libre a la AI. Porque ya hemos visto que free flow no puede ser. No puede ser. Entonces, Belén, ¿por alusiones? Sí. No, pero yo creo que aquí todo el mundo... Sí, sin duda, sin duda. Si queréis empezar vosotras, compañeras. No, por favor. Bueno, como podéis adivinar, mi opinión es que si se debe regular, en eso estamos. ¿Regular es limitar? Claro. Regular siempre es limitar. Es que la regulación del Código Civil, el Código Penal, etcétera, etcétera, siempre es limitar. Es poner carriles. Yo diría que no es poner puertas al campo, ¿no? En esta metáfora que se utiliza tanto. Intentaremos no poner puertas al campo, no se le pueden poner puertas al campo, etcétera, etcétera, pero pongamos carriles, por favor. Hablábamos de ética, ¿no? Hablábamos de regulación ahora, pero también de gobernanza, capas de gobernanza. Esto es muy importante. Es este palabra que la gente pregunta, ¿y qué es esto de la gobernanza? La gobernanza es que tanto a nivel interno en las organizaciones tengamos órganos de supervisión, revisión de qué es lo que está pasando y quién lo ha autorizado y por qué tiene que ser de esta manera y esto es conforme con la norma, conforme con la cultura, conforme con el propósito de la empresa. Uno, internamente en las organizaciones, en la administración pública. Tú decías, yo lo veo muy lento, no sé, que todas las administraciones públicas que conozco, que llegan a nuestro despacho, todos están metiendo procesos de IA, seguramente con la aceleración del ChatGPT ahora hace un año, justo un año, ¿no?
y con la promesa, ¿no?, que nos han dicho desde OpenAI, que de aquí 5 años será 100 veces más potente. ¿Os imagináis? O sea, yo no me imagino una aceleración parecida que haya pasado, sino me corregís. Pero todo el mundo está en eso de meter procesos de IA dentro de los procesos para eficientar. Claro que hay que regular, estamos en ello, estamos en las últimas fases de la negociación en Europa de la norma. Yo creo que si hasta ahora, tú decías, Atia, se ha de hacer un esfuerzo, ¿no?, de educar, de informar, de evangelizar, etcétera, etcétera. Yo creo que se está haciendo, solo tienes que buscarlo en las publicaciones quizá más especializadas. Yo en mi ámbito es cada día que hay gente comentando, pues ayer se publicó, como sabéis, la norma de Sandbox. Os animo, si tenéis soluciones de IA, a presentarlas al Sandbox español, que además es el primero en toda Europa y por tanto en todo el mundo. Tenemos la nueva Sandbox, tenemos la e-regulation que viene, pero también tenemos un decreto presidencial de Estados Unidos que lo han publicado hace 3 días, porque en este caso no se quieren quedar atrás, ojo, no en la tecnología, ahí desde luego que no, sino en la regulación. En Estados Unidos pasó con la GDPR, que como no se reguló a nivel federal, sí a nivel estatal, quedaron un poco atrás en ese camino, y después ha sido estado a estado que han ido copiando, si me permitís, el GDPR. Primero fue California, después Nueva York, etcétera, etcétera, y al final hay 13 estados que tienen una norma que se parece muchísimo al GDPR, que internacionalmente, por tanto, se ha convertido en el gold standard. Bueno, pues en algo somos pioneros y en algo marcamos tal. En este caso no han querido que les marcáramos desde Europa el camino, han querido hacer un camino que es diferente, aunque también están proponiendo la supervisión y la gobernanza, etcétera, etcétera, pero es un camino diferente. Todavía tenemos que oír sobre Asia. En Asia no, digamos que la regulación y con todo el respeto, y los derechos fundamentales están sobrevalorados, ¿no?, o les parece a ellos. Entonces sí que aquí, bueno, pues eso implica las diferentes velocidades. Es verdad, ayer no sé si con vosotras o preparando otra mesa salía este tema, ¿no?, si regular es poner frenos mientras que otros nos pasan, ¿no?, por el lado y tal, porque no regulan. Claro que sí, los que no regulan y los que no tienen que cumplir normas tienen una ventaja competitiva respecto a los demás. ¿Queremos ser estos? Pues yo en principio no. Yo no quiero que haya social scoring aquí en Europa, por ejemplo. Es solo un ejemplo. Y os lo dejo a vosotras. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Belén. Sí que añadiría, por eso, que el problema que estamos teniendo es que... Bueno, el problema que estamos teniendo. En general, los procesos para crear regulaciones y demás son bastante lentos. Y en este caso, como has dicho antes, estamos aquí viviendo una evolución, una progresión que ya se está saltando prácticamente la ley de Moore y todo, de lo rápido que está avanzando, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay veces que la tecnología... Mira que se hizo aquella carta, ¿no?, para intentar frenar lo del ChatGPT y demás, pero no lo puedes frenar al final. Entonces, pues lo que hemos estado comentando ya varias veces, hay que buscar otras maneras que mientras el marco normativo no sea definitivo y obligatorio, pues intentar tirar por otras partes para intentar, pues, crear esa conciencia de hacerlo de una manera, pues, responsable, centrada en el humano, en el usuario, respetando ciertos valores, al menos aquí en Europa. Y todo esto pues pasa pues por programas de digitalización o alfabetización digital, de ética, incorporar todo esto. Se habla de incorporarlo en los grados de ingeniería y demás. Yo creo que hay que ir muchísimo antes, intentar establecer ese pensamiento crítico ya a los más jóvenes, que al final son los que van a encontrarse todos estos problemas y van a tener que estar interactuando en su día a día, escogiendo carreras que de alguna manera tengan realmente una salida, ¿no?, con todo esto que se está diciendo. Entonces, es un reto muy grande, pero bueno, yo también creo que al final la regulación va a ser necesaria y es lo que tú dices, es más guiar de alguna manera para hacerlo de una manera, bueno, justa y equitativa. Georgina, si me permites, no lo he dicho, pero además de la regulación, pues, que viene de Europa y de los estados, etcétera, etcétera, también se propone, se está haciendo ya la corregulación, ¿no?, el soft law, los códigos de conducta, las best practices. Hay muchos sectores que ya están en esto, ¿no? ¿Para qué? Para adelantarse, ¿no? Ya conocemos las propuestas regulatorias, ya sabemos por dónde van.
Por cierto, hay otras muchas leyes que también se han de cumplir a la hora de desarrollar, implementar y usar sistemas de IA. Todo eso se debe incorporar ya a estas normas que pueden ser de momento de voluntario cumplimiento, pero que en el futuro será obligatorio cuando tengamos la norma. Es verdad, la norma siempre va por detrás de la sociedad y la economía en general, siempre, por definición y por la manera como se genera. Es verdad también que, a diferencia del GDPR, que se tardó 8 años en gestar hasta que se publicó, luego tuvo 2 años de transitoriedad hasta que fue exigible, aquí lo hemos acortado en 4 años, es decir, el esfuerzo es considerable. No solo esto, se ha sacado en el paquete de la Agenda Digital Europea muchas otras normas, como conocéis, el DSA, el DMEA, Data Governance Act, Data Act, etcétera, etcétera. En ese espacio de tiempo yo creo que el esfuerzo ha sido importante, pero ahora estamos en la negociación política, ahora se están haciendo los últimos flecos y no solo los últimos flecos para acordar un texto que se esperaba que se hubiera aprobado en estos últimos meses en la presidencia española, pero parece que no será posible. Será en los meses iniciales del año que viene y sí que es verdad que seguramente también tendrá 2 años de delay hasta que sea exigible. Vamos por detrás. Ya estamos en ello, porque, por ejemplo, nosotros llevamos al menos 2 años hablando de nuestro marco de governance de AI en Zurich. Es verdad que también Zurich es una empresa que está muy acostumbrada a trabajar con regulaciones más estrictas que quizás otras empresas, pero es algo que yo creo que también viene de los técnicos y, de hecho, hace 2 años, 2 años y medio, se incorporó, al menos en nuestro departamento, y Georgina lo sabe, una abogada que, de hecho, está liderando la parte de governance de AI, y hace 2 años nos sentábamos con ella para explicarle qué era ella y qué es lo que tenía que tener en cuenta. Entonces, yo creo que las empresas, la mayoría, llevamos ya tiempo pensando en ello y realmente ya creando esos marcos de gobernanza. Cuando salga la normativa, pues nos adaptaremos en aquello que no hayamos hecho lo suficientemente en ese sentido. Pero yo creo que a día de hoy empresas que de alguna manera hagan ciencia de datos o apliquen inteligencia artificial, este tema ya lo llevan pensando al menos 2 años y ya tienen ciertos marcos de gobernanza. Entonces, la buena noticia es que somos conscientes de ello, los que trabajamos en esto, y que lo estamos haciendo. Y sobre regular o no regular, yo lo tengo claro, regular, lo que decía antes, los villanos somos nosotros. Entonces, si no nos autorregulamos, pues no se van a cumplir la gobernanza que definamos o las best practices que como ingenieros ya sabemos que tenemos que hacer. Entonces, todo esto nos ayuda para que desde una empresa, una parte que esté menos en el día a día, sea capaz de darse cuenta que lo que dicen los ingenieros de abajo es que esto hay que tenerlo en cuenta, pero esto cuesta dinero. Entonces, la regulación nos ayuda, porque esas best practices que queremos poner cuestan dinero, cuesta tiempo, y así, de esta manera, nos ayuda. O sea que yo creo que la gente que trabajamos en esto estamos esperando la regulación, porque realmente nos va a ayudar a que se aplique bien la inteligencia artificial. Irene, estás en temas de ética también, para acabar, y pasamos a la ronda de preguntas. Decir que totalmente a favor de la regulación, bueno, alineada con el resto de las cosas que se han dicho, ¿no? Yo iría un poco más allá. Creo que la regulación es una de las cosas que puede hacer la Administración para contribuir al desarrollo de una IA sostenible y justa, no es la única. La Administración tiene, digamos, un sombrero de regulador, pero también tiene un sombrero de agente y también tiene un sombrero de promotor. Y creo que si le damos demasiada importancia a la parte reguladora, que estoy totalmente de acuerdo que es importante, nos olvidamos de las otras. Y creo que la Administración pública puede tener un papel mayor de lo que está teniendo en el debate acerca de cómo se desarrolla y qué se desarrolla, ¿no? Y en ese sentido, ya previendo lo que puede venir después, hay muchos trabajos, y ahí está Mariana Mazzucato y muchas otras investigadoras, que hablan de cómo no necesariamente una mayor intervención de la Administración pública en el desarrollo de la tecnología tiene que estrangular la innovación. Si no la conocéis, os animo a que la leáis, ¿no?
A mí sabía una cosa que creo que es importante poner encima de la mesa a efectos de la idea de la regulación, ¿no? De cómo los países están un poco corriendo, los países o la Unión Europea, las entes también supranacionales, en prepararse, ¿no? para lo que viene, ¿no? Hay un cierto sentido de prisa y esto tiene una contrapartida, que es que para el ciudadano, para mí o para vosotras, también hay una cierta noción o un sentido de que esto es inevitable, ¿no? Y si es inevitable, pues un poco me desengancho. Porque no percibo que yo tenga un papel, que pueda tener un papel activo en aquello que va a ocurrir con independencia de si yo formo parte de ello o no. Y esto sí creo que es muy preocupante y sí creo que es una cosa que es importante poner encima de la mesa en el sentido de que nosotros tenemos una responsabilidad sobre cómo se habla de lo que es la inteligencia artificial. Atia lo ha dicho varias veces. Si cada vez que hablamos de inteligencia artificial hablamos de algo malo, de Terminator, lo ha dicho Marta, eso traslada un mensaje, ¿no? Si la inteligencia artificial no es accesible a las personas porque no la hacemos accesible, las personas piensan que no pueden posicionarse respecto de algo que va a tener un impacto directo en cómo va a ser su futuro. Entonces, en ese sentido, creo que es importante el hacer este esfuerzo desde la educación, pero no exclusivamente, ¿no? Por poner en valor las cosas buenas, por acercarlo a las personas, incluso porque sean ellas mismas las que, teniendo esa información, puedan decidir si están a favor o en contra de la regulación. Creo que sería un avance el que la gente tuviera esa capacidad y no solamente, digamos, los expertos en el ámbito. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas. Espero que haya muchas. Uy, sí, cuántas manos levantadas. ¿Estáis preparadas? No funciona. Mi pregunta es para Marta. ¿Cómo sucedió que tomaste la carrera de ingeniería Cuando tenías 15 años, ¿cómo fue la decisión? Ir a estudiar ingeniería de telecomunicaciones. ¿Fue tu padre? ¿Fuiste tú? No, fui... Y después, ¿cuántas chicas hoy en día trabajan en la profesión y cuántas han decidido ser ama de casa? A ver, ¿cómo lo decidí? Cuando tenía 15 años, y te digo la verdad, no tenía ni idea que quería estudiar, ¿vale? No lo sabía. Si te digo la verdad, mi decisión fue bastante práctica. Yo soy una persona muy práctica. Yo tenía claro que me gustaban las ciencias, ¿vale? Eso lo tenía clarísimo. Las matemáticas me chiflaba la física. Lo que hice fue coger los planes de estudio de diferentes carreras, matemáticas, ingenierías, etcétera, y elegí la carrera que tenía las asignaturas que más me gustaban. Y fue Telecos porque tenía electrónica, tenía informática, tenía muchas matemáticas y tenía física. Y dije, si son las asignaturas que más me gustan, y con lo que mejor me lo paso, esta es mi carrera. Pero nunca tuve una vocación de decir... Y yo hice telecomunicaciones, pero hice la parte de procesamiento de señal, que es la parte más matemática, quizás, y la que tiene las bases que hoy en día están también en inteligencia artificial. De ahí que saltara también formarme en informática y en inteligencia artificial. La segunda pregunta... ¿Compañeras tuyas siguen trabajando? A ver, cuando yo estudiaba, yo estudié en los años 90, entonces cuando yo estudiaba éramos muy poquitas. Yo en una clase de 80 éramos 6 chicas, el primer año. El segundo año pasé sola, ¿vale? Entonces, en aquella época, yo creo que está cambiando, yo creo que ahora hay muchísimas más y la gente más joven ve que hay muchas más mujeres, creo que en informática incluso hay más, ¿vale? Quizás en Teleco sigue siendo un poquito el problema porque se percibe con la parte más de electrónica y de comunicaciones un poco más de hombres, pero yo creo que básicamente al final tienes que hacer lo que te gusta. Y mis padres no querían que lo hiciera, no porque no pensaban que fuese capaz, sino mis padres me decían, es que lo vas a tener más difícil y tienes capacidad para hacer cualquier carrera, pues coge algo que te sea más fácil, ¿no? Mis padres estaban preocupados no por mi capacidad, sino por los problemas que tendría a lo largo de mi carrera profesional. Y tengo que decir que recibí más discriminación en la universidad que fuera, que en las empresas. Es decir, que yo creo, y bueno, pero estoy hablando de los años 90, cuando éramos muy poquitas, ¿no? Yo creo que a día de hoy
cualquier persona puede hacerlo. Tema de niños, cierto, pero yo tengo que decir que de las personas que trabajan en mi ámbito no han dejado la carrera, no. Y creo que tenemos, aquí en España, somos afortunados, porque tenemos un país que prevé medios para que las mujeres podamos trabajar. Yo trabajé muchos años en Alemania y una de las razones por las que también dejé Alemania es porque allí una mujer y un hombre son iguales si no hay hijos. Si hay hijos, no son iguales. La mujer tiene que cuidar de los hijos y lo normal es que se quede en casa o que se reduzca la jornada, ¿vale? Entonces yo creo que en España tenemos una mentalidad en ese sentido abierta, que no significa que no haya, pero yo creo que, vamos, en los 20 años que han pasado, yo creo que sí, tienes más problemas. Yo esta mañana me peleaba con mi hijo para que entrara al cole para venir corriendo aquí. Tienes unas logísticas más complicadas, pero yo creo que a día de hoy, gracias a Dios, podemos combinarlo y gracias a la pandemia y al teletrabajo, yo creo que nos lo está haciendo fácil, pero eso ya es un tema más cultural, ¿vale? Más cultural de la... Entonces yo creo que se puede perfectamente y cada vez hay más mujeres y yo lo veo en la universidad. Pregunta. Sí. Perdón, es que voy un poco rápido Sí, sí, porque sí. tenemos Perdón. 4 minutillos Bueno, más. yo os felicito porque me encanta, me gusta muchísimo esta mesa de debate, muchísimo, sois unas cracks. Tengo dos preguntas. Una es para Irene. Cuando has hablado de que, claro, hay el hardware, ¿no?, detrás del cloud y que ese hardware o esos centros de donde se están operando todos los datos gastan como 2 piscinas olímpicas. A mí me gustaría saber la comparativa con una fábrica porque si no me vuelve a quedar un poco, ¿sabes? Me quedo en el aire. Pero ¿es menos o es más? Porque igual es menos. Y después, bueno, me encanta cuando has dicho, perdona, que miro el nombre, Belén, de que estamos en un cambio de época, por supuesto, estamos en un cambio de época y yo creo que la inteligencia artificial va a provocar que la especie Sapiens pase a ser Sapiens Plus. Estamos ahí en la evolución. Y en toda esta disrupción, esta responsabilidad de la inteligencia artificial, yo creo que lo más importante es el propósito que le vamos a dar a esos nuevos productos y a esos nuevos servicios. Y en ese propósito está la ética. No sé si estáis de acuerdo. Totalmente, totalmente. Los responsables de cómo se aplique el AI somos nosotros, no es la AI, no hay un ente como ponen en las películas, es cada uno de nosotros que usa la AI. Y aquí es importante, cuando estamos democratizando como ahora, pues que realmente llegue la gobernanza y que la gente sepa lo que está haciendo, porque es como si no dar una bomba nuclear a un niño, ¿no? Yo aprieto el botón, ¿no? Pues lo mismo, es decir, ese tipo de gobernanza, de educación y yo también creo de regulación es lo que hará que la apliquemos bien, pero seremos nosotros, cada uno de nosotros que usemos la AI. Yo por eso quería matizar, nosotros tenemos la responsabilidad de cómo se utiliza, pero sí que es verdad que no toda la responsabilidad puede caer en la sociedad. Hay una parte también de la gente que está diseñando y desarrollando esa tecnología que se aseguren de que cuando llegue a la fase de uso ya se haya revisado pues a nivel de fallos y demás, para que no pueda crear pues, discriminaciones como estamos viendo, sesgos, etc. Que luego, obviamente, tenemos luego nosotros una responsabilidad, ¿no? De, por ejemplo, qué prompt le ponemos al DALL-E o al ChatGPT y que no nos genere un contenido tal. Pero que también haya unos mecanismos para asegurar que llegue todo de una manera, digamos, lo más correcta posible, también no es solo parte del usuario final, sino de todos los actores que hay en el camino. Está propuesto en la propuesta de reglamento lo que decías las dos de hecho, ¿no? Que depende de nosotros, por tanto nosotros somos responsables, pero es que legalmente también seremos responsables. A lo largo de toda la cadena de valor, lo mismo desarrolladores que implementadores, que usuarios, distribuidores, etc. Es quizá la primera norma tan omnicomprensiva que habla un poco de todos los actores, con las diferentes responsabilidades y obligaciones, lógicamente, que no pueden ser las mismas, pero sí que hay mucho énfasis en poner a la persona
al final de las decisiones, no dejar que la máquina decida, sobre todo para las de riesgo alto, que no hemos tenido tiempo de entrar en las finalidades, etcétera, pero estamos por aquí algún rato más y si queréis con la que tengáis interés lo podemos comentar, ¿no? Hay diferentes requisitos y obligaciones dependiendo de el nivel de riesgo que ofrece el sistema de inteligencia artificial en concreto y coincido, y así lo dice la norma, la persona al principio y al final. La persona decide para qué se desarrolla esa IA o ese algoritmo, y la persona también al final. Es decir, una persona en las organizaciones que sea responsable de ese desarrollo, de esa implementación, de esta puesta en uso. Y un organismo de supervisión pues, más elevado, lógicamente, que ponga las sanciones para aquellos que no les parece bien cumplir la norma. Bueno, me piden que cortemos porque ya nos hemos pasado de tiempo. Creo que hay una última pregunta. ¿Podemos o sí? Vale. Perdón. Quería comentar con Atia, porque estábamos comentando todo el rato que la inteligencia artificial al final es una cosa que utilizamos hacía mucho tiempo, ahora se ha democratizado y por lo tanto ahora más que nunca la parte del consumo es algo importante. Desde el Supercomputing Center estáis invirtiendo el mismo esfuerzo en lo que es la parte regulatoria y en lo que es la parte de sesgo, igual que en la eficiencia de lo que es el consumo de energía para los supercomputadores. ¿Veis algún futuro de decir sí que estamos trabajando en eso, no sé si en el cuántico, no sé cuál, en el que realmente porque al final esto no va a parar nunca? Entonces lo que tenemos que ver es cómo vamos a gastar menos y cómo vamos a influenciar menos en el medio ambiente. En un minuto. Lo que hace, no te sé decir exactamente qué hace cada departamento y demás. Yo que estoy en el departamento de Life y en el de Compute, sí que es verdad que hay un interés por establecer líneas de investigación que estudien cada vez más el impacto social de la inteligencia artificial. En nuestro caso, por ejemplo, en el Bioinfo, pues es la Bioinfo for Women, es el estudio de cómo impactan los sesgos de sexo y género en la práctica clínica, en la investigación biomédica, a través de definir buenas prácticas, identificar herramientas o métricas que ayuden a definir el sesgo, etcétera. En la parte de Compute también se está haciendo todo esto con la manera de definir los ciclos de vida y qué acciones se tienen que tomar en cada una de las fases. Entonces sí que es verdad que hay un interés, y el interés sobre todo se ve a nivel europeo cuando estás escribiendo las propuestas. Cuando estás escribiendo propuestas europeas ahora se pide que haya, para empezar, un plan de igualdad de género en la empresa. Obviamente una intervención para que haya más o menos una igualdad de hombres y mujeres, pero también hay que especificar cómo se va a introducir la perspectiva de género en la investigación. Y ya eso ya no es solo con el hecho de que haya más mujeres en el equipo o de que haya una coordinadora y tal, sino exactamente qué se va a tener en cuenta en la investigación para que esto se haga y entonces se vayan disminuyendo las diferentes discriminaciones. Entonces, muy general, pero... Bueno, muchas gracias a todos. Como conclusión, sí hay un impacto positivo, pero hay que regular, hay que educar y tener un ojo crítico sobre los posibles peligros. Hay que tener ética, hay que crear frameworks que aseguren su máximo beneficio y que minimicen el posible impacto negativo. Y hasta aquí, muchas gracias a todos, gracias superponentes, ha sido un placer. Y perdón por el retraso.